Bien, perfecto. Bueno, estamos con nuestro tercer encuentro del seminario. Quería hacer como una suerte de repaso de algunas cuestiones y en eso también ya poder hablar un poco más concretamente de lo que es el trabajo, que es lo que me preguntaba Ceci al principio. Más que nada porque la intención mía, más allá de poder contarles sobre distintas investigaciones que hicimos dentro del equipo relacionadas con esta idea de salud, enfermedad, en términos amplios, en relación a modificaciones urbanas de la ciudad de Buenos Aires, es trabajar algunas cuestiones más bien instrumentales, metodológicas, que es lo que empezamos a ver la semana pasada, les diría con un poquito más de fuerza, cuando hice como esa suerte de esquema de presentación del objeto de estudio con alusión a lo que es el estado de los estudios, el marco teórico y cómo utilizar las herramientas interpretativas para poder construir un relato histórico propio. Y que en eso poder elegir estratégicamente ese marco teórico nos ayuda justamente a poder proponer una mirada, vamos a decirle si quieren, novedosa o por lo menos distinta, para no ser tan aspiracionales, sobre algún fenómeno que tal vez esté más o menos estudiado, pero que a pesar de eso podamos empezar a contar algo un poco diferente. Tal vez a través de la herramienta interpretativa o un poco lo que vamos a ver hoy, cruzando una estrategia que tenga que ver con la herramienta interpretativa o las herramientas interpretativas del marco teórico, con una propuesta de análisis según distintas escalas, que es un poco también lo que entiendo fue algo que en mi trabajo fue valorado bastante cuando tuve que defender la tesis. Em, en eso, el trabajo que yo les propongo un poco también tiene que ver con esa idea. Que ustedes puedan seleccionar ya sea algún texto o que esté contribuyendo ahora al estado de los estudios o al marco teórico y que puedan hacer como una breve reseña de lo que es la herramienta interpretativa o las herramientas interpretativas que propone, cómo las articula para el propio trabajo y cómo piensan que van a poder usar esa herramienta interpretativa para el trabajo propio. ¿Sí? Esa es un poco la intención. No tiene que ser un trabajo sumamente extenso, sí necesita ser un trabajo, si ustedes quieren, muy juicioso en el sentido de pensar críticamente cómo ciertas herramientas pueden articularse para que a mí me ayude a mirar algo que estoy tratando de observar con una mirada particular. ¿Sí? Em, y en ese sentido, me parece que tiene obviamente las lógicas de una reseña clásica, en el sentido de observar quién es el autor, cuál es su campo de investigación, cuáles son los trabajos que estuvo realizando previos al trabajo en el que ustedes están justamente reseñando, para entender básicamente si es algo que está empezando a trabajar a partir del texto que ustedes están viendo o si es parte de una suerte de tradición de trabajos en el cual ya viene como generando distintos tipos de conocimiento. Y en función de eso, nada, una estructura de reseña clásica en la cual aparezcan los objetivos de ese trabajo, las hipótesis y especialmente cuál es la mirada que ustedes entienden como novedosa, ¿sí? Conceptos clave que maneje, miradas particulares sobre algún objeto sumamente estudiado, como para que uno entienda como el objeto en sí mismo, ¿no? El aporte de ese autor al campo de conocimiento, sea cual sea. Y en ese sentido, después, ¿cómo piensan ustedes traer esas herramientas interpretativas al propio trabajo? ¿Sí? Yo voy a tratar de hacer como algo similar, si ustedes quieren, ya lo empezamos a ver la semana pasada, pensando en cómo la herramienta me permitió mirar tales o cuales cosas, qué cosas me permitió ver por fuera de lo que ya está dicho sobre tal fenómeno. Em, en eso, mi intención, como siempre, no es que tengan que hacer como una suerte de trabajo particular para el seminario que después quede encapsulado en el seminario. Yo quiero que ese trabajo que ustedes están haciendo sea prácticamente un insumo
que no sea obviamente claramente un copy-paste que vaya a ir a la introducción del trabajo o del plan de tesis, que puede ser la etapa en la cual se están elaborando ahora, pero sí que tenga gran parte de ese espíritu, ¿sí? O sea, que ya tenga como cierto, vamos a decirle, olor a estado de los estudios o olor a marco teórico, ¿sí? Entonces, nada, se puede traducir rápidamente después a esa introducción y con la misma estrategia van a poder ir abordando distintos textos para poder construir el estado de los estudios o el marco teórico. Sí, sí, sí. Estás muteada, Ceci. Solo bajé la mano, perdón. Ah, No, justo te iba a preguntar porque para armar el plan de tesis que me toca este sábado a mí, sí. estaba como muy perdida con lo del marco teórico, entonces empecé a leer dos tesis doctorales sobre el tema que yo estoy investigando en otros periodos y estaba haciendo el trabajo este de poder ver cuál era, cómo hubiera sido el plan de tesis de esa persona para poder rescatar herramientas que me sirvieran a mí. Ujú. Lo hice un poco rápido en el aire para poder armarlo, pero me parecía que si lo profundizo y lo armo me puede servir mucho más. De hecho, lo iba a tener que hacer. Y si va por ese lado, algo que puedo Sí, hacer. es eso. Es básicamente eso. Más que nada por esto que les decía, no quiero que sea un trabajo que quede encapsulado, que de repente su tema va por cualquier lado y yo les pida que hagan un trabajo sobre salud y enfermedad. A mí eso la verdad que no me interesa. Me interesa sí que si tomen algunas herramientas metodológicas que estamos viendo en el seminario para poder aplicarlo al propio trabajo. Lo importante para mí en esto es que cuando uno arma estado de los estudios, muchas veces se confunde la idea de voy a hacer pequeños resúmenes de textos y de repente los pongo uno atrás del otro en una introducción. Y en realidad no es eso. En realidad a mí el estado de los estudios me tiene que servir como una manera de marcar el área de vacancia, ¿sí? Si no hago eso, la persona que está leyendo va a leer páginas y páginas y páginas y como para ser metodológicamente más estrictos, como yo no estoy haciendo una lectura crítica en términos de alimentar mi argumento, ese estado de los estudios queda como si fuera un anexo, como una especie de cosa que no alimenta la argumentación que estoy tratando de generar, ¿no? Que básicamente tengo que hacer una especie de ejercicio que, hablando en criollo, es, esta persona vio algo parecido a lo que vi yo, a lo que estoy queriendo ver yo, lo vio de esta manera, está muy bien, para mí falta esto, ¿no? O para mí esto abre la posibilidad de ver esto de otra forma, que puede ser ahí justamente cuando entra la herramienta interpretativa, ¿no? Esta persona entendió este fenómeno en términos de, por ejemplo, lo que yo estoy viendo, de la historia de las instituciones médicas. Ahora, yo lo estoy tratando de ver en términos de la formalización de estrategias sanitarias portuarias y urbanas. Es mirar lo mismo, se está viendo la misma epidemia que estoy viendo yo, pero yo lo estoy viendo en otra clave. Y para eso las herramientas que estoy trabajando, bueno, son un poco las que mencioné la semana pasada. Em, la que más voy a profundizar ahora es la idea del vector de institucionalización. Que para que no se me trabe la lengua toda la clase, hablemos de la idea de dinamizador, ¿sí? Que trata en algún punto justamente de dinamizar procesos, ¿sí? Dinamiza procesos la epidemia en distintas escalas y en distintos campos. Eso es un poco la idea con la cual me gustaría trabajar hoy más que nada. Em, Porque, y ahora voy a pasar la diapositiva un poco para que esto cambie un poquito de tono. Mati, No perdón, sé. levanté la mano, te quería hacer una pregunta antes de que empieces. Ah, no la vi, perdón. No, todo bien. Dime. Em, Simplemente preguntarte en relación a la antigüedad de digamos, de la publicación o texto que uno hace la reseña, porque por lo general se considera 2 años Ujú. o 10, o la importancia que tiene para uno esa reflotar un texto más antiguo. Sí. Digo, ¿hay alguna mención que vos hagas en relación a esto?
porque por ejemplo yo quería trabajar con un texto que me servía, que es del 2010, que excedía esta margen de los 10 años para saber si No pasa tenía... nada. Ok, listo, eso. No, no pasa nada. Sí, me parece que en esto está bien la pregunta. En general uno trabaja con reseñas cuando aparece esto para una publicación periódica, más que nada porque si es un texto hiperabordado, la revista a la cual vamos a suscribir la reseña, medio que nos los va a rechazar porque dice, bueno, probablemente esto ya esté reseñado en un montón de otros, no aparece ningún tipo de novedad. Al mismo tiempo, cuando estamos trabajando con alguna tesis propia, si es un texto muy viejo, es muy probable que ciertas miradas ya estén un poco superadas, como para poder pensar que esa clave interpretativa nos puede ofrecer algo novedoso. Esto no es estrictamente así, pero no sé, por decirles algo, si estuviéramos reseñando un texto de los 80, ahí sí la cosa me parece que no cobra demasiado sentido, porque aparte otra lógica del estado de los estudios es que uno tiene como una suerte de mirada actualizada sobre la problemática, ¿no? Entonces, nada, si bien va a tener que mencionar textos clásicos muy probablemente, sí también un poco la estrategia siempre es dar cuenta de que uno está mirando lo último escrito sobre la problemática. Salvo que, bueno, justo se haya encontrado con algo que no se haya revisitado hace un montón, pero es más difícil de pensar en esos términos. Bien, bueno, les decía entonces, no le di sentido a esta imagen, que me parece que está buena, em, porque yo les pasé un texto que reconozco que en principio no se los iba a pasar porque tengo cierta reticencia a que tengamos que leer textos míos. Me parece una suerte de cosa medio endogámica que no me llama demasiado la atención. Pero me parecía importante, tal vez para que se sienta como un poquito más la idea de cómo era esta lógica multiescalar del trabajo, en la cual estamos jugando permanentemente entre diferentes escalas de análisis, ¿no? Entre esta idea más global, más regional, local, y hasta qué punto ese juego de escalas no es un capricho, sino que es más bien, o por lo menos yo lo entendía como necesario, para entender cómo ciertas políticas públicas podían ser entendidas en una suerte de tensión y en una suerte de diálogo con otros, fundamentalmente, que están como problematizando justamente el problema en sí, de la enfermedad, em, legitimándose a veces con discursos locales, pero muchas veces con discursos en clave internacional, ¿sí? De actualización en términos médicos, pero también de actualización en términos de dispositivos proyectuales o dispositivos técnicos, ¿sí? Por eso me parecía interesante ver a este muchacho que tenemos acá atrás, que es Carlos Malbrán, en una especie de cómic o caricatura, mejor dicho, que le hicieron en Caras y Caretas, en el contexto de la peste bubónica del 1900, en la cual es interesante porque me daba como una imagen muy para marcar la transición. Porque en una mano lo que tiene es obviamente una máquina, que es una máquina que ya estuvimos viendo, ya lo estuvimos viendo en manos de otro, en esta lógica de la desinfección urbana, ¿no? Está teniendo como una estufa, si no recuerdo mal, Siemens, que es justamente la lógica moderna, ¿no? Malbrán va a ser como uno de los grandes emblemas de lo que es la corriente bacteriológica a nivel medicina local, que la va a implementar a nivel urbano, como también a nivel de algunos programas hospitalarios y de algunos programas asociados a las cuarentenas. Él va a tratar de justamente llevar a un punto en el cual tenga que anular la cuarentena como dispositivo de prevención de las enfermedades. Por eso va a ser como, digamos, contrario a algunas posturas de médicos más de la corriente miasmática previa, de los primeros, de este muchacho que es Eduardo Wilde, que ya lo conocerán por Más de un pueblo. Em, en algún punto pertenece como a esa primera generación, yo se los nombré como médico muy jovencito que se incorpora a la Junta de Sanidad del Puerto Central, pero que después, con el tiempo, va a ir pasando por distintos puestos en el gobierno.
Va a llegar a ser como canciller inclusive en el exterior, pero que claramente en términos médicos va a pertenecer como a la corriente miasmática previa. Y en muchos sentidos se va a burlar de los médicos más jóvenes que están tomando justamente las corrientes bacteriológicas como una forma de tratar de precisar las enfermedades. Él va a seguir en la lógica cuarentenas, medidas de aislamiento, mientras que los nuevos van a tratar de tomar estas nuevas incorporaciones científicas para anular las cuarentenas como dispositivo de aislamiento médico. A mí lo que me llamaba la atención de esta imagen es que frente a un episodio muy clave en la vida de Malbrán al frente del Departamento Nacional de Higiene, en este episodio de peste bubónica que les mencionaba del 1900, él va a tener que implementar como las dos cosas al mismo tiempo, porque la epidemia se lo va a llevar tan puesto a todo, que tiene que, por un lado, está con la estufa, pero también en la otra mano tiene este cordón, un cordón sanitario justamente, que es como la medida que ya en ese momento se ve como la medida más barbárica, ¿no? Que tiene que ver con aislar fragmentos urbanos, aislar fragmentos de la ciudad, que en ese caso tenía que ver con la ciudad de Rosario, ¿sí? Que es donde surge en principio la enfermedad, un brote muy fuerte de peste bubónica, y que va a tener después su correlato en Buenos Aires un par de meses, un par de meses, no, un par de semanas después, em, logrando en algún punto o demostrando que ciertas medidas de cuarentena no fueran suficientemente efectivas, que hay que atacar las enfermedades a partir de otros tipos de actores. Y otra cosa que me parecía interesante es que antes, si ustedes recuerdan, hablábamos de esta corriente miasmática de justamente un aire miasmático que envuelve el aire y que es la que provoca en algún punto que todas las enfermedades se propaguen. Si ustedes se fijan en la imagen, aparecen lo que se empiezan a ver como los vectores de la enfermedad, los sospechosos vectores de la enfermedad, mosquitos de distinto tipo, como se ven ahí. Hay alguna ratita, créanme, dando vueltas por ahí, la imagen no lo permite ver, están como bien en el medio, pero después empiezan a aparecer estos seres microscópicos, ¿no? Estas bacterias, estos microorganismos que la bacteriología son los que permiten justamente verlos, antes era imposible, y que en acción justamente frente a estos agentes que son invisibles, la desinfección aparece como la desinfección moderna, gracias al poder identificarlos, aparece como un instrumento mucho mejor para poder justamente hacerle frente, anulando las cuarentenas y aplicando agentes químicos comprobados frente a la enfermedad, ¿no? Em, Dicho esto, pasamos ahora sí a lo que les mencionaba la otra vez. Este era nuestro cuadro de esquemático de estado de los estudios y marco teórico que nos permitía entender qué es lo que estoy queriendo mirar, que en algún punto es algo que se entrecruza justamente en el objeto de estudio de distintas áreas, con lo cual decíamos que el objeto de estudio en algún punto estaba justamente interpelado por distintos campos de conocimiento, ¿no? Y que a partir de eso podíamos delimitar campos y que si bien no es necesario que sea estrictamente así, uno podría articular o organizar su estado de los estudios en función justamente de cuáles son los estudios que uno está recopilando por cada una de estas áreas, ¿no? Desde la historia urbana, desde la historia del Estado y sus instituciones, desde la historia social de la técnica, de la historia de la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que en función de eso uno podría llegar a entender que tengo que tener justamente desde el marco teórico ciertas herramientas interpretativas, ¿no? Que a mí me ayuden a entender, bueno, ok, voy a ver, voy a incorporar la mirada del campo de estudios de la historia del Estado, ¿no? De la formalización del Estado. Dentro de eso, me voy a centrar, por ejemplo, en esta idea, ¿no? De despersonalizar y personalizar el Estado, algo que ya vimos bastante. Em, lo importante acá, creo yo, es que uno con el tiempo se da cuenta que no es que todas las herramientas tienen el mismo peso. Hay herramientas que son transversales a la tesis e inclusive dentro de las transversales hay algunas que destacan muchísimo por sobre las otras, que es la que nos ayuda en el gran sentido a dinamizar la tesis, a darle justamente
el ritmo narrativo, ¿sí? El que nos ayuda como a descular un poco la lógica de cómo contar el trabajo. En el caso mío, esa herramienta que destaca sobre las otras es la idea de esta epidemia como vector de institucionalización, ¿sí? Em, Básicamente porque es la que a mí me permite pensar en términos más pragmáticos que si cada epidemia es un vector de institucionalización, entonces una estrategia posible para contar mi relato histórico en los tiempos que yo estoy viendo es ir de epidemia en epidemia viendo qué cosa dinamiza, ¿no? O qué cosa cambia, o qué cosa se institucionaliza. Em, Acá lo importante, creo yo, es que aparte de eso, uno puede, y acá le aparecía como un poco la idea de cómo contar esto en términos de hacerlo parecer como un aporte. Esto se cruza con algo que rodea a todo esto, que no lo vimos la vez pasada, que es otro campo de conocimiento, que es la idea de una historia global barra transnacional. Lo vamos a encontrar con distintos nombres esto. Lo pongo como por fuera porque es algo que, más que una herramienta metodológica, es una estrategia. Es una estrategia en términos de escala. Vale decir en este caso que es una estrategia de trabajo multiescalar. Y por eso un poco les compartí el artículo, más que nada porque si bien yo estoy tratando de construir, obviamente, una historia de la sanidad en la ciudad de Buenos Aires, relacionando las estrategias portuarias con las estrategias urbanas, el texto no empieza en Buenos Aires. El texto llega a Buenos Aires después de un largo derrotero que nos lleva a ver una conferencia sanitaria europea, que se dinamiza justamente, se provoca, porque hay un episodio de cólera en Egipto y que en función de eso entonces se organiza una conferencia sanitaria. Y que en ese sentido es que recién a partir de eso se puede pensar una lógica de discusiones que se dan en ese nivel internacional, una suerte de correlato o relación entre esa conferencia y una conferencia a nivel sudamericano, em, y que esas políticas sanitarias y comerciales son las que van llevando lentamente a que haya un proceso de definición de proyectos sanitarios, urbanos, arquitectónicos y de dispositivos técnicos, ¿sí? Esa es un poco como la lógica. Em, yo les decía que esto, espérenme un segundito, porque acá hay algo que me está faltando, ¿ah? Me está saltando de diapositiva. A ver, bien. A ver si ahora. Bien. Yo les decía que esto, entonces, me sirve para pensar dos cosas. Me sirve para pensar la estrategia inquisitiva de cada capítulo o de cada parte de mi investigación, porque yo puedo ir entonces epidemia por epidemia, episodio epidémico por episodio epidémico, e ir viendo justamente qué cosas van dinamizándose, ¿sí? Hay veces que eso coincide con una epidemia a nivel global, sería una pandemia en ese caso, pero en otros casos sirve justamente como antecedente que a pesar del desfasaje entre episodios epidémicos, se empiezan a leer justamente conferencias o medidas sanitarias casi en espejo, cosas que pasan a nivel global que se traducen de alguna manera a nivel local y a la vez cosas que a nivel local suben después a generar políticas a nivel global, ¿sí? Em, en eso, lo que a mí me ayuda es a por lo menos plantear la pregunta, ¿no? Para cada parte de lo que yo estoy tratando de construir. Vale decir, para cada una de las partes que yo estoy tratando de ver, de mis capítulos, de mi estrategia narrativa, tengo que hacerme la pregunta por el plano internacional, por el plano sudamericano, por el plano argentino, que este argentino yo por eso le pongo entre paréntesis regional, porque yo tengo un área justamente que excede la ciudad de Buenos Aires, pero no es desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, sino que es un área que yo estoy definiendo comercialmente y, si ustedes quieren,
vinculada por un cierto tráfico migratorio, ¿no? Que es básicamente Buenos Aires y el litoral, y finalmente la escala porteña, ¿sí? Y estas 4 escalas, yo me permito hacerme la pregunta de qué pasa en cada uno de estos episodios con las estratégicas médico-sanitarias, las políticas comerciales, las políticas institucionales, las estrategias urbanas y finalmente la dimensión más arquitectónica, que tiene que ver con los programas, las tipologías y los proyectos, ¿sí? Em, vale decir, si hay cosas en un nivel que empiezan a generar impacto en el otro, y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, en este de las estrategias, perdón, médico-sanitarias, yo estoy viendo en el artículo, para este capítulo en particular, que en ese plano internacional hay como una ya primera discusión, ¿no? Entre distintas potencias, fundamentalmente Inglaterra, que quiere alejarse totalmente del modelo cuarentenario, básicamente para favorecer sus políticas comerciales, em, pero que a pesar de eso tiene como una suerte de resistencia por parte de otros países para evitar justamente que ciertas, ciertas enfermedades entren al territorio, ¿no? Em, lo interesante que parece ahí es que, a diferencia de lo que habían pasado en otras conferencias sanitarias previas, aparece el laboratorio como espacio de disputa, en el sentido de poder legitimar ciertas políticas o ciertas estrategias a través de la experimentación. Eso antes no pasaba. Em, básicamente había como una suerte de conocimiento más por observación de las enfermedades. A partir de que el laboratorio aparece como escenario, y no es casualidad que a partir de ese momento a nivel local aparezca el laboratorio bacteriológico tanto en La Plata como en Buenos Aires, eh, de repente se empiezan a multiplicar este tipo de programas porque son lugares donde uno puede ir a disputar justamente sus medidas sanitarias en favor de, por ejemplo, como se menciona en el texto, favorecer la exportación de la carne de charque platense, tanto uruguaya como nuestra, para que se pueda seguir comercializando, ¿no? Fundamentalmente nosotros le vendíamos a Cuba para alimentación de los esclavos. Entonces, estos distintos campos empiezan a tener como una suerte de impacto, una cosa sobre la otra. Vale decir que mi estrategia justamente es tratar de leer todas las escalas en ida y vuelta, ¿no? Ir viendo estos 5 ítems que aparecen arriba, no como una suerte de elementos aislados, sino justamente elementos vinculados, ¿sí? Una vez que yo puedo lograr eso, es que yo puedo ir como rastreando cada una de las estrategias y volcarlas al capítulo, en términos narrativos, quiero decir. Em, esto no quiere decir que, digamos, no haya lógicas que se vengan como acumulando en algún punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este artículo que yo les pasé es uno de los capítulos finales de la tesis, ya casi, es el anteúltimo. Ya es prácticamente el abordaje del periodo más transicional, ¿no? De la lógica miasmática a la lógica bacteriológica. Pero ya ese momento, digamos, lo que son las estrategias urbanas, ya vienen como con un determinado devenir, justamente, que tiene que ver con este alejamiento de los programas considerados contaminantes del centro de la ciudad. Entonces, una pregunta que yo siempre tengo que hacerme cuando voy avanzando es cómo se cosen este devenir, estas estrategias urbanas, con estas cosas que van apareciendo, con este nivel internacional, sudamericano y regional, que se va a coser o que se va a tensionar con un proceso de urbanización que ya viene en desarrollo. ¿Sí? Em, dicho esto, entonces, yo les decía, yo puedo pensar que de mi marco teórico, de mis herramientas interpretativas, hay algunas herramientas que son más importantes. Fundamentalmente les decía la idea de la epidemia como vector de institucionalización. Entonces, esto
me parece importante de tener como la herramienta presente y que sirva justamente para articular la estrategia inquisitiva como también la estrategia narrativa, para que la herramienta no me quede aislada en ese marco teórico, sino que me sirva eventualmente para construir las conclusiones, ¿sí? Ya sea las parciales por capítulo o las finales de la tesis. En ese sentido, cuando yo cruzo un poco todo, es que yo puedo decir que mirar este fenómeno que estoy viendo a partir de la herramienta de la epidemia como vector de institucionalización e incorporando como lógica necesaria tanto la escala global como la escala local, el diálogo que dice permanentemente Hernán Otero del impacto de lo global en lo local y de lo local en lo global, me permitió ver ciertas cosas. En principio, la idea de que esas epidemias funcionaron para poder generar acuerdos internacionales que fueron inestables, pero que definieron políticas públicas compartidas. Todas estas conferencias son como el germen de lo que más adelante va a ser la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Son esos espacios que van a configurar más adelante organismos internacionales. Asimismo, ya más a nivel local, pero también se generan en otras ciudades, y por eso me sirve como entenderlas algunas en espejo, ¿no? Muchas de nuestras organizaciones, perdón, instituciones de administración sanitaria están armadas como imagen y semejanza de algunos que se hicieron en Francia, otros en Inglaterra, otros en Bruselas y demás. Yo puedo decir que a partir de esta dinamización de las epidemias se generaron instituciones de administración sanitaria, tanto portuarias como urbanas. Y que en todo ese proceso lo que se consolida fundamentalmente es el rol del médico, ¿no? Como, digamos, actor necesario para generar las políticas públicas en términos de la higiene. Em, Justamente después, por pensar que lo que se formulan también son estrategias de sanitización urbana. Y ahí pongo, un poco con malicia, que hay un marco teórico que se solapa. ¿Por qué? Porque tenés, por un lado, los médicos que siguen estando en funciones, que vienen con el marco teórico miasmático, y por el otro lado, los nuevos médicos, que en muchos casos ya vienen con el marco teórico bacteriológico, y que en ese sentido van a chocar, porque unos van a tomar como las cuarentenas y las medidas de aislamiento como totalmente anacrónicas, y van a querer incorporar justamente algunas de las estrategias que ya vimos, de desinfección urbana y demás, mientras que los otros van a querer continuar con la misma lógica. En lo que se va a generar es este solapamiento. Más que nada porque en estas últimas dos escalas que mencioné, argentino en términos regionales y porteño, yo a nivel porteño voy a tener una administración sanitaria y asistencia pública como ente, digamos, a cargo de la sanitización urbana, que va a chocar muchas veces con el Departamento Nacional de Higiene, que es como el organismo a nivel nación, ¿sí? Y que van a tener, digamos, cabezas a cargo de cada una de las instituciones que no van a estar todo el tiempo compatibilizando sus propios intereses. Por ejemplo, lo interesante para este periodo es que como el Departamento Nacional de Higiene hereda lo que eran las atribuciones de la Junta de Sanidad del Puerto Central, está a cargo de la sanitización del puerto, mientras que la Administración Sanitaria de Buenos Aires tiene a cargo todo lo que es como del puerto para adentro. Es interesante ahí que la ciudad no puede controlar sanitariamente su propio puerto. Y que en eso va a haber como siempre como culpas echadas constantemente de el Departamento Nacional de Higiene no nos cuida suficiente, por eso yo tengo que responder con mi infraestructura sanitaria frente a amenazas que vienen de lo portuario y me atacan lo urbano. Y finalmente, me está tapando la pantalla, acá. Decía, como última dinamización de estas epidemias, esta idea de la incorporación rápida de programas arquitectónicos diversos, ¿sí? Ya no estoy con programas de aislamiento, sino que en la medida que aparece la desinfección como agente, como aparece en el artículo, aparecen las estaciones de desinfección, pero también los lavaderos, y también la idea de actualizar la infraestructura hospitalaria existente para que la desinfección se pueda incorporar como agente necesario, ¿sí?
Esto también, y creo que Ceci me lo preguntaba la vez pasada, se incorpora a los hoteles de inmigrantes, ¿sí? A los modernos hoteles de inmigrantes, como el último que va a estar, digamos, presente en el puerto de Buenos Aires y que ahora lo tiene el Muntref, ¿no? Como agente. Bien, bueno, esto me parece que es un poco aspiracional, pero es un poco lo que quiero que apunten con el trabajo, ¿sí? Quiero que puedan tratar de pensar a través de ciertas herramientas que les ofrecen algunos autores, qué cosas piensan que va a poder dinamizar justamente mirar lo que están mirando desde cierto marco teórico, ciertas herramientas interpretativas. Obviamente en el caso de ustedes, eso va a ser como en términos hipotéticos. Yo pienso que este autor me va a permitir mirar esto de tal mirada, ¿sí? Con esta lógica. Y que probablemente me sirva para, digamos, sacar algún tipo de conclusión en estos términos. Lo van a saber, obviamente, al final de la escritura de la tesis o como parte del proceso. Pero es importante que uno ya, cuando presenta el plan, está en algún punto aventurando que esa herramienta le va a servir, por eso la selecciona. Entonces, bueno, en ese de me va a servir para tal cosa, bueno, tratar de enunciar por qué serviría para lo que quiero mirar. En eso puede ser tanto una herramienta que venga de nuestro campo como no. Digamos, esta idea de la epidemia como vector, de institucionalización, en el caso, digamos, de Maximiliano Ficrepón, es una herramienta que él desarrolla para el campo de la historia social, ¿sí? Social y cultural, les diría. No viene del campo de la arquitectura. Yo la estoy incorporando y la estoy traduciendo en algún punto para que me sirva a mí. Entonces, si una duda de ustedes es si tiene que ser sí o sí una herramienta que venga de nuestro campo, ya sea arquitectónico, urbano o del diseño, no es necesario, ¿sí? Pueden incorporar desde cualquier lógica. Lo importante es que puedan transmitir cuál es ese proceso de traducción. ¿Dudas con lo que quiero que hagan? Es el momento de preguntar, ¿no? No. Ok. Digo entonces. Se me perdió el mouse ahora. Ahí está. Bueno, les decía entonces, en algún punto, yo lo que quería que vieran con el artículo, era esto, ¿no? Como este proceso de entenderlo, el plano internacional, leyendo también las distintas escalas, ¿no? Yo les decía, hay como todos estos impactos en distintas escalas, pero que también hay un devenir. En algún punto ese devenir es el proceso de definición de la ciudad de Buenos Aires en términos de capital nacional y se superpone obviamente con todo este proceso de múltiples proyectos, ¿no? Entre ellos obviamente el plan de modernización de la ciudad de Alvear, que en gran parte la historiografía lo limita como a la idea de la gran avenida de Mayo, que es como su gran escenario que está construyendo en ese momento, que une la Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso, pero en gran parte también tiene que ver con, en su caso, de definir cuáles son los límites de la ciudad, de definir cuáles van a ser los puntos donde van a estar los distintos programas y un poco, digamos, con el mismo espíritu de los que hemos visto en el plan de Blot y de Belot, eh, de instalaciones sanitarias la vez pasada, de los dos ingenieros, también Alvear está generando como una suerte de límite, que va a ser el límite material. En el caso de los ingenieros era ese gran canal, digamos que canal artificial, que iba a servir para que las distintas productos, pero también personas pudieran entrar directamente con el barco y como rodear la ciudad y que la ciudad se alimente desde afuera hacia adentro. En el caso de Alvear va a tener que ver con este límite, que va a ser un bulevar, y que sobre ese bulevar se pudieran posar los distintos programas arquitectónicos, ¿no? Incluyendo obviamente los programas de aislamiento, que son los que a mí me interesan ver, y que involucran tanto a las casas de aislamiento como también a los hoteles de inmigrantes, que en algún punto son las
cuestiones que me parecían como una suerte de tensión a mí. Porque en el momento que yo veía cárceles era todo sencillo, les decía la otra vez. Yo sé que la cárcel es un programa no deseado, pero en el caso de los hoteles de inmigrantes, la cosa se hace un poquito más difícil de definir. ¿Por qué? Porque el inmigrante aparece en esta suerte de indefinición. Es tanto eh, un actor que yo quiero incorporar al medio urbano, porque supuestamente en la idea de la ley de Avellaneda es parte de esa idea del crecimiento de la nación y del crecimiento en algún punto de la cultura, pero también puede ser, y los que estuvimos viendo como parte del seminario, puede ser un agente que transmite las enfermedades. Estamos yendo un poquito antes de lo que les mencioné recién como con la idea de Malbrán. Entonces está como esta idea de dónde podemos y con qué forma generar un hotel de inmigrantes para toda la masa inmigratoria que está viniendo. Una intención es reemplazar al Hospital General de Hombres, que en su momento recibía a Dios y María Santísima. Locos, enfermos contagiosos, presos, todo medio que iba a parar a ese terreno. Y era, digamos, una instalación bastante precaria. Con lo cual, en un momento ya empieza como este proceso, que es otro de los que viene como en este devenir que les contaba, em, ya empieza como el proceso de especificación. La cárcel tiene su cárcel, alejada, digamos, de la ciudad. Los locos tienen sus asilos, que están ubicados en otro lado. Los hospitales empiezan a definirse, tanto los de colectividades como los, digamos, los que son obra del municipio. Con lo cual este terreno empieza a quedar vacante y empieza a aparecer como una posibilidad em, de transformarlo en otra cosa. Ahí Tamburini presenta un proyecto muy ambicioso de un hotel de inmigrantes en varios niveles, si no recuerdo mal es planta baja más dos, en el cual aparece ahí como si una clara diferencia entre lo que es la imagen de distintos programas de aislamiento con respecto a lo que son los proyectos de hotel. Y mira, ya la idea de que sea hotel y no asilo empieza a dar como una suerte de idea del cambio de tono, del cambio de tenor del programa, ¿no? Como ven, la planta ocupa como todo el terreno, e inclusive está incorporando una calle que no existía, que es esta calle, si no recuerdo mal, es Balcarce, que atraviesa un poco la manzana. Se está pensando un proyecto casi como que toma las dos manzanas y que separa por tipos de inmigración en una manzana una inmigración segura, podríamos decir, con ningún tipo de riesgo de enfermedad contagiosa, mientras que en la otra aparece más em, un programa en el cual se toman aquellos posibles infectados. Em, pero si vemos lo que es la imagen de este tipo de proyecto, o lo que está pensando Tamburini justamente, es un proyecto, digamos, de gran escala y con un imaginario justamente más asociado a lo que empieza a aparecer en los barrios del norte, ¿sí? No es un programa de aislamiento y tampoco es la imagen que se pueda asociar a lo que empiezan a aparecer con los hospitales. Es otro tipo de programa y es otro tipo de lenguaje. Por eso muchas veces cuando vemos estos proyectos, ver la parte de la planta, que es a lo que nos invitan actores como Bidler, ¿no? De estos programas de la ilustración, de ver únicamente la planta, porque ahí es como donde está el énfasis de poder como comprender la funcionalidad en planta como lógica de belleza. En muchos casos, en esto aparece también la lógica del lenguaje como una forma también de mostrar los programas deseados y no deseados. Aparte de que obviamente en este caso está dentro de lo que es ese marco imaginario de un intramuros de la ciudad. Em, Ahora bien, acá empiezan a aparecer cosas interesantes. Para poder construir esto o cualquier otra cosa, se planteaba como la necesidad de que el hospital viejo desapareciera. Y en eso empieza a aparecer, digamos, el marco teórico miasmático como un atenuante. ¿En función de qué?
de que se pensaba que había gérmenes todavía vivos en los muros o ciertos agentes miasmáticos. Gérmenes no, va a ser más adelante la idea de germen, pero sí que había ciertos agentes miasmáticos en las paredes y que en un momento, cuando se quisiera demoler esto, esos agentes iban a estar liberados en el aire y que íbamos a tener otro brote epidémico nuevo, eh, gracias a que soltamos esos agentes justamente al medio urbano. A mí eso me resulta interesante porque en algún punto aparece tanto la idea de que la epidemia puede ser un dinamizador de transformaciones, pero también en otros casos, por el imaginario propio de la época, puede ser algo que retrase, si ustedes quieren, ciertos procesos de transformación, por este miedo a que ciertas modificaciones al aparato edilicio, digamos, pueda traerte como una consecuencia un brote epidémico nuevo. Obviamente en esto, y como también aparecen en el texto, hay resistencias por parte de la población civil que dicen, no, en primer lugar, bueno, si va a aparecer esta demolición, me vas a tirar todos estos agentes miasmáticos a mi casa, no quiero. Y segundo, esto que también mencionamos la vez pasada, estos inmigrantes que entran en la ciudad pueden ser en gran parte comprendidos como posibles vectores de la enfermedad o de enfermedades. Con lo cual ponerlos en el corazón o cerca del corazón de la ciudad aparece como algo que muchos querrían y otros tantos prefieren evitar. Por eso, digamos que todo el tiempo estoy jugando yo en el trabajo con tanto proyectos construidos como no construidos, este justamente es uno, porque empiezan a ser una forma de entrar al contexto particular de la ciudad, entendiendo cuáles son las tensiones en juego, ¿no? No solamente desde el punto de vista del proyecto en sí, sino también desde el punto de vista de la implantación, fundamentalmente. Bueno, ya sabemos que ese asilo no se construyó, que el hotel de inmigrantes que se construye es el que, digamos, retoma un panorama existente, un programa panorama quiero decir, y que se construye justamente solamente un pabellón longitudinal, que es el que vemos allá atrás, que es el que permite, digamos, recibir a esos inmigrantes dentro del panorama y que todo el aparato de servicios esté justamente en ese pabellón longitudinal. Em, la epidemia que aparece en el artículo es esta epidemia, la epidemia de cólera de diciembre del 86, en el cual vemos que hay como toda una lógica que se mantiene desde antes digamos, de la teoría miasmática, porque a lo que vemos es, digamos, a la muerte bajando de un barco. Ese barco es el Perseo, es un barco que en muchos casos se conocen los nombres de ciertas compañías de barcos, entonces se asocian a que algunas se saben los puertos que no se cuidan o que están en contacto con puertos sucios y que en eso pueden traer ciertas enfermedades justamente por la falta de sanitización. Pero lo interesante es que me aparece siempre como estos imaginarios, ¿no? De la muerte bajando del área portuaria, entrando en la ciudad, a partir de cierta inmigración de algún punto frágil, ¿no? De gente que está viniendo de, en muchos casos, de Europa o de países limítrofes. Y en esto aparecen como varios actores dando vueltas. Por un lado los médicos, que son los que acuden a hacer frente a la enfermedad, mientras que hay otros que, digamos, huyen despavoridos o, como aparece en muchos casos también, em, algunos otros que se hacen como valederos o, digamos, se atribuyen el éxito de de cierto vencer a esa enfermedad. En este caso, lo que aparece como una fuerte tensión es entre Alvear, que está generando estas transformaciones urbanas, y Ramos Mejía, que está al frente de la administración sanitaria, que en algún punto se está quejando permanentemente de que toda la plata que se está recaudando va a transformar, digamos, esa avenida de Mayo, mientras que todo lo que tenga que ver con las transformaciones sanitarias necesarias es como relegado en el tiempo, ¿no? Y que eventualmente eso nos va a costar
vidas humanas y, digamos, un impacto similar a lo que es a lo que fue el episodio de Fiebre Amarilla, que, digamos, es todavía recordado en este momento. Em, en ese sentido, muchas veces se implica como esa tensión entre un proceso, les decía, que está en un devenir frente a modernizar la infraestructura sanitaria necesaria. Básicamente porque lo que aparece como infraestructura existente es esto, ¿no? Pabellones de madera bastante precarios, en los cuales yo les decía la vez pasada que está como esta suerte de idea de lo provisorio y lo permanente, ¿no? Lo provisorio en términos de que vamos a tener pabellones que, llegado el caso, pasado un episodio epidémico, se puedan quemar, destruir o, digamos, reemplazar, pero que en ningún caso deberían ser una infraestructura permanente. En este caso, lo que está justamente denunciando Ramos Mejía es que, frente, digamos, a la decisión de Alvear de no modernizar la infraestructura, estas infraestructuras eran provisorias se vuelven permanentes, ¿sí? Entonces, que debería haber como un proceso de modernización de todos estos, de esta casa de aislamiento, para que funcione efectivamente y que no sea simplemente un depósito donde mandar a la gente a que se termine de morir y no pase nada, que no sea un proceso justamente de sanitización en términos modernos, ¿no? Lo que está atravesando como todo, tanto a mis temas como a los temas del resto del equipo de trabajo de este libro, es la idea del proyecto moderno, de transformación de los sujetos, ¿sí? Ya sea de un enfermo que pasa de enfermo a sano, ya sea de un delincuente que pasa de delincuente a un ser civilizado, lo mismo con los locos, podríamos decir. Em, pero siempre como esta idea de que el Estado debería generar algún elemento, debería tener como atribución, generar un dispositivo arquitectónico urbano que permita la modificación, la transformación de determinado sujeto o determinado actor en algo civilizado, ¿sí? Eso incluye muchas veces los cuerpos muertos, ¿no? Por eso en el texto aparece como esta idea de el procesamiento de los cadáveres, tanto de los hoteles, perdón, de las casas de aislamiento como de los hospitales, que vayan directamente a cremación. En algún punto, en el texto no lo menciona porque sería demasiado largo y es otro tema, es otro capítulo que está en el libro, hay como un intento, inclusive, de hacer como la cremación cadavérica algo obligatorio para todas las clases sociales, independientemente de si son, digamos, de la aristocracia o si son pobres. Porque es en el ideal de este momento, de este ideal ilustrado, la forma moderna de procesar un problema urbano, ¿sí? Eh, y en ese sentido es como parte de este proceso de definición del Estado, es esta parte, digamos, esta lógica de procesar justamente este problema en términos modernos. Voy muy rápido, ¿alguien se perdió? ¿O alguien lo perdí? No, vamos bien. Lo interesante para mí siempre es que en esto la forma, ese dispositivo arquitectónico urbano, no es estático, es dinámico en el tiempo. En el periodo que yo estoy viendo. No es que tiene una única forma, sino que va recibiendo distintas formas y que en ese proceso de experimentación y modernización permanente hay una infraestructura que en un tiempo es moderna y al muy poquito tiempo ya deja de serlo, y que puede haber intentos de modernizarla y en otros casos la infraestructura y el gasto ha sido tan relativo, pueden anular y volver a construir, es como demasiado utópico, ¿sí? Sabemos que los proyectos arquitectónicos tienen como el peso de lo material que hace que su transformación rápida o dinámica no sea posible. En este caso, les decía, pasaríamos de una lógica en términos de esta idea del procesar en términos modernos, del aislar, al desinfectar o de incorporar por lo menos los elementos de la desinfección a estos programas de aislamiento. Por eso vamos a ver mucho, y creo que el artículo tiene como varios de estos esquemas que no llegan ni siquiera a ser una planta, digamos, de un elemento concreto,
sino como un esquema en planta, ¿sí? De un dispositivo que se puede adaptar a varias formas, ¿sí? Por eso aparecen como esta lógica que es casi prácticamente una máquina justamente de desinfectar, eh, que aparece, uno entraría como debajo a la derecha, está este cuarto de desvestirse, uno deja las ropas en esto que va como pasando a esa cámara de desinfección para ropas y objetos, se pega un buen baño de bicloruro que siempre viene bien, se vuelve a vestir, le pasan la ropa de nuevo y sale, ¿no? Sale a la calle. Al revés, si uno está en la calle y quiere entrar a donde sea que quiera entrar, ya sea un hospital, una casa de aislamiento o cualquier lugar que se juzgue como como necesario un proceso de desinfección para entrar o salir, digamos, tiene como esta doble circulación, ¿sí? Entrada, desvestirse, baño de bicloruro, te vestís, entras, ¿sí? A veces funciona bidireccionalmente, en el sentido de que se piensa que tanto la enfermedad puede traer la voz de la calle para adentro, como también que si estás en un hospital, podés, como vos viste a un enfermo infectado y tenés que desinfectarte para no llevar esa enfermedad al medio urbano. Justamente este esquema lo que está articulando es eso, ¿no? La idea de que vos fuiste a visitar a tal enfermo y que cuando salís tenés que desinfectar todo lo que tenías, incluyéndote a vos. Em, Esto habrán visto que en este plan de Bartolomé Novaro, que para mí fue como un hallazgo porque en algún punto es una fuente que a mí me articuló todas las escalas, solito y solo, em, porque en algún punto leía el plano internacional, proponía algunas cuestiones, digamos, a gran escala en el plano local, entendiendo como local el país, porque, digamos, ya empieza a incorporar la diferencia entre la capital y la escala de la capital como variable para pensar un proyecto, como también pensar la dimensión de las provincias y de distintas ciudades del interior, en qué tipo de infraestructura diferencial debía tener, y también porque empieza a incorporar un factor que son las nuevas vías de comunicación, fundamentalmente el tren, eh, como también otra forma de propagación de las enfermedades, con lo cual esta suerte de, como les decía, anteproyectos o esquemas de proyecto que se pueden incorporar a distintas cosas, puede funcionar tanto como para un hospital, como también para una estación de tren, pensando, y es algo que se implementa realmente, en una epidemia que pueda incorporarse o pueda aparecer en una ciudad del interior o en la capital, y que uno trata de evitar que los agentes patógenos lleguen hasta otra ciudad conectada justamente por la infraestructura ferroviaria, ¿sí? Esto se aplica fundamentalmente, les decía, en este episodio epidémico en Rosario, em, en el 1900, porque empieza a aparecer, digamos, dentro de estos esquemas de tratar de hacer un análisis de la circulación de las enfermedades, eh, hay como una suerte de plano que yo fui pudiendo construir, en el cual yo voy leyendo desde Rosario, Zárate, Campana, Varadero y demás, distintos episodios epidémicos que uno lo va leyendo justamente siguiendo el tren. Obviamente en ese sentido no estamos leyendo el tren en términos de que es la gente la que propaga la enfermedad, sino fundamentalmente las ratas que no están viajando con las personas, sino que están viajando con los objetos, que también tienen las mismas paradas de tren en el mismo sistema ferroviario. Pero lo interesante, les decía entonces, es que ya lo portuario empieza a ser como un elemento en esta circulación de las enfermedades, pero también empieza a aparecer vía este autor, Bartolomé Novaro, eh, otros agentes, otras posibles vías de circulación son justamente estas estaciones de ferrocarril. Em, Esto obviamente se aplica tanto a las personas como también los objetos, como vimos en el esquema anterior, el que era para la casa de aislamiento, con, digamos, distintos tipos de dinámicas, pero siempre la misma lógica. Hay un elemento que te permite justamente desinfectar o sanitizar a lo que sea que quieras sanitizar, ya sea una persona o ya sea una valija o lo que fuera.
Em, Bien, en esa misma dinámica es que aparecen las estaciones de desinfección que ya vimos varias veces, que yo les mencioné muy rápidamente cuando hicimos como el barrido de todo lo que íbamos a mirar en la primera clase, em, pero que, digamos, empiezan a ser como parte de los elementos que permiten la sanitización urbana. Decía ahí en el artículo que primero la casa de aislamiento municipal es la que centraliza como todo lo que tenía que ver con este proceso de desinfección, porque era el único lugar donde había una estufa Gimel que permitía desinfectar objetos, pero que obviamente el proceso de crecimiento urbano y la aparición reiterada de posibles focos infecciosos es la que te hace necesaria que vos tengas muchas de estas estaciones, que en algunos casos son, como instalaciones definitivas, como también instalaciones provisorias en casas adaptadas, ¿no? Pero que básicamente siempre parten de lo mismo. Lo interesante es, bueno, es como todo este sistema de lectura o de dispositivos técnicos que empiezan a, digamos, poblar la ciudad. Aparece como esta cosa muy interesante que me hubiera encantado conseguir fotos más de la escena urbana. Lo único que conseguí eran como estas de los carros ya, digamos, en las estaciones de desinfección. Pero uno se empieza a imaginar, ¿no? Justamente en la ciudad, estas camionetitas, la roja, que lleva, digamos, posibles elementos contaminados, y la azul que está devolviendo esos objetos ya purificados, ¿no? Sumado obviamente a que el personal de sanitización está, digamos, equipado de forma diferente. Los que se llevan la cosa sana, fíjense que son como, tienen uniformes que no tienen nada que ver con cuidarse de un agente patógeno, frente a los de la izquierda que están como equipados totalmente para poder sanitizar un lugar. Digo, este proceso que, volviendo a la lógica del marco teórico, para Ficrepón es un dinamizador de distintas lógicas, ¿no? Ese vector de institucionalización. En mi caso, lo que hace es primero crear un programa arquitectónico que en algún punto ya está dando vueltas por Europa, pero que en su incorporación y adaptación a nivel local empieza a ser un referente para otras ciudades de la región. Decíamos en La Plata, en Santiago de Chile, por ejemplo, también empiezan a aparecer em, modelos parecidos a este. O sea, hay inclusive distintos agentes internacionales que vienen a ver estas instalaciones para poder incorporarlas dentro de sus ciudades capitales. em, y que en ese sentido, digamos, entonces dinamiza estas instituciones, la creación de estos programas arquitectónicos, pero también de ciertas agencias, ¿no? O de ciertos nuevos actores. Aparece esta escuela, ¿no? de desinfectadores que la regentea justamente el que está encargado de esta primera estación de desinfección de la ciudad. Em, que no habíamos visto era este programa, el lavadero municipal, porque en algún punto, en este proceso de querer modernizar absolutamente todo y de poder identificar aquellas prácticas que son entendidas eh, como más barbáricas, si quieren, o atrasadas. Un gran término, digamos, de la época es la idea de atraso, ¿no? De ciertas dinámicas que están atrasadas por ciertos, digamos, actores del medio urbano que se niegan a incorporar nuevas tecnologías o nuevos métodos, ¿sí? Dentro de eso aparece la idea del lavadero municipal, justamente como una forma de reemplazar a las típicas lavaderas del río que iban a lavar justamente las ropas al río directamente, y que en un proceso que ya viene desarrollándose, que es la modernización del puerto, de repente hay una cantidad de aguas estancadas como parte de las obras del puerto de Madero, y ahí, digamos, es donde se lavaban esas ropas, que se empieza a pensar, bueno, si había una persona que tenía una enfermedad, esa enfermedad por los agentes miasmáticos pasó a la ropa, en la medida que esa ropa se lava en un lugar y viene otra lavandera y lo lava en ese mismo lugar, va llevando la enfermedad de un lado a otro, ¿sí? Esto, como ven, es del marco teórico previo, ¿no? Del marco teórico miasmático. Y
se aplica una lógica de desinfección o un proceso, si ustedes quieren, de sanitización, que ya tiene que ver más con el marco teórico bacteriológico, ¿no? Por eso hablo yo muchas veces de solapamiento, ¿no? De estas lógicas, ¿no? Que básicamente lo que nos hace pensar es que puede observarse un proceso en el cual los cortes, por el cambio, digamos, o por eh, sí, por los avances científicos, no es un cambio abrupto que rápidamente pueda marcar un antes y un después, sin que haya como una suerte de proceso de transición con idas y vueltas y con resistencias. Em, Fundamentalmente con cosas que empiezan a pasar, que menciona en el artículo, como por ejemplo el daño de las ropas o el costo del servicio. Hay como ahí un proceso de no terminar de definir totalmente si esto va a ser algo que lo tenga que incorporar el Estado como una responsabilidad, o si tiene que ser algo que pueda ser en algún punto promovido para que actores privados puedan hacerse cargo justamente de esto. Eh, Ahí aparecen como varias experiencias internacionales sin que haya como una toma de decisión, una toma de partido clara. Acá digamos, el costo empieza siendo un costo relativamente alto, o aunque no tuviera, aunque fuera un costo bajo, implicaba un costo frente a ir a lavar al río, siendo que mucha gente no veía un riesgo en eso, pensando en esto lo venimos haciendo desde época de la colonia y entre comillas nunca pasó nada frente, digamos, a un saber técnico, un saber médico que empieza a ver en estas prácticas una forma de atraso y una forma también posible de un riesgo para la ciudad. Por eso se crean como estos grandes programas de lavaderos municipales con sus correspondientes secaderos en las partes altas. em, y que, digamos, es interesante que justamente desde uno de estos secaderos de gran altura es que se vea que frente a esta propuesta, gran parte de los conventillos del área central todavía ofrecían como lugares donde poder hacer el secado a la vieja usanza, ¿no? Y frente a estas resistencias es que quiere actuar este rol del médico, ¿no? Este saber médico que empieza a generar instituciones como la Administración Sanitaria y la Asistencia Pública o el Departamento Nacional de Higiene, pero que en gran parte está limitado en su accionar en esta tensión entre llegar hasta la última dependencia de lo privado, ¿no? Em, Así que en algún punto es como esa lógica, ¿no? Hay programas que se van incorporando, no todos tienen el mismo grado de aceptación, y por eso se puede pensar en un proceso de idas y vueltas, ¿no? Lo mismo podemos decir con la modernización de la casa de aislamiento, que veíamos esa intención de ese primer em, anteproyecto de pena, en el cual quiere incorporar la desinfección como parte justamente de la lógica hospitalaria y un proyecto ahora sí moderno, si ustedes quieren. Este es el que yo les mencionaba la semana pasada ante una pregunta de Myron que me preguntaba por el tema de cuándo entra el modelo pabellonal en todo esto. Bueno, entra justamente acá con esta idea del modelo poste de telégrafo que se lo menciona, de gran, digamos, gran pasillo en el cual se van saliendo estos distintos pabellones y que uno podría pensar en una extensión si uno va adquiriendo los terrenos consecuentes. Por ejemplo, en el de arriba, uno podría, si consigue el terreno que sigue extendiendo el pasillo y va generando todo el tiempo estos distintos pabellones. En un momento, inclusive Pena para esto plantea que las calles que salen del pasillo deberían ser inclusive subterráneas como para garantizar que el plano cero fuera un plano que estuviera básicamente signado por el verde, como ese verde que en varios textos aparece como ese verde modernizador y verde sanitizador, digamos, en la idea de, por ejemplo, Diego Armus, digamos, Maximiliano Figueroa también retoma a Armus para hablar de este verde modernizador que asocia la idea de los grandes parques con estos pulmones a partir de los cuales la ciudad respira. Em,
Y que en el programa hospitalario, pero también en otros programas que tengan como esta misma impronta, o sea, una gran escala en el cual haya distintos edificios como posados en el verde, ese verde sanitizador va a ser el garante de esa higiene, ¿no? Eh, Obviamente en esto se solapa con lo mismo que venimos hablando, ¿no? Con este proceso que se viene dando, en el cual hay distintos terrenos pensados para esto. Fundamentalmente la idea de reemplazar el terreno que es el que estábamos viendo recién por un terreno cercano a la Chacarita, que es donde eventualmente va a aparecer en otros programas también hospitalarios, pero que en un principio juegan con esta tensión que venimos nombrando todo el tiempo, ¿no? Eh, del adentro y del afuera de la ciudad y qué tan adentro o qué tan afuera deberían estar, pensando en que esto tiene que servir en un contexto de emergencia. Y que en algún punto apenas lo que dice y por algo rechaza esta ubicación cercana a la Chacarita es que en un contexto epidémico yo no puedo tener la idea de un traslado de la gente a una distancia tal que tengo que estar, no sé, un día o casi un día para poder llevar a un enfermo al hospital. Entonces está como esta tensión, ¿no? De generar una suerte de programa lo suficientemente efectivo que permita el aislamiento, eh, pero que esté en algún, digamos, en algún punto que tampoco represente una amenaza tan representativa. Lo interesante es que, obviamente, si la desinfección es efectiva, entonces esta idea de la distancia empieza a perder fuerza, que es un poco lo que empieza a suceder y que es lo que permite que la casa de aislamiento se termine quedando en la zona sur, que es donde está, y donde después más adelante va a surgir el hospital que conocemos hoy, que es el Hospital Muniz, ¿no? Em, en ese sentido, fíjense cómo a veces con más pregnancia, menos pregnancia, pero la desinfección aparece. Si antes lo veíamos este pabellón tipo en el proyecto de Busquiazo, que les mostré la semana pasada, y vemos la planta de este pabellón, antes esto era todo camas y una pequeña área administrativa al principio que funcionaba como sala de reuniones o sala para el personal médico. Ahora, si ustedes se fijan arriba en la planta, está como ese acceso y rápidamente aparece desinfección. ¿Sí? Eso empieza a aparecer en todos los programas que vamos viendo. A veces son estaciones de desinfección completas, pero en estos casos es un área vinculada siempre al acceso que es como desinfección, tanto para enfermos que entran o salen, si fuera un problema ambulatorio que pueden llegar a tener, como también para el personal médico que está, digamos, entrando y saliendo de cada uno de estos edificios. Em, En algún punto, lo que empieza a aparecer es, si todo programa de desinfección, perdón, si todo programa arquitectónico incorpora la desinfección, yo tengo que poder generar las máquinas a nivel local, ¿no? Y no comprarlas afuera, dependiendo todo el tiempo de la importación de esos elementos técnicos. Por eso empieza un proceso de, digamos, incorporación y traducción, ¿no? De los dispositivos tecnológicos que en algún punto se desarrolla en distintos lugares. Por ejemplo, este Instituto de Higiene Experimental de la provincia, que está en La Plata, es el que está a cargo justamente de probar en algún testeo, en algunos casos el testeo de las máquinas, pero en otros casos de estudiar esas máquinas que se importan para poder fabricarlas a nivel local. Ahí en alguna de las maquinitas del segundo personaje de la derecha aparece Instituto Experimental de La Plata, justamente. Em, Esto en algún punto que a mí me resulta interesante porque es algo que se prueba a nivel urbano y veníamos viendo como todas dinámicas que vienen de lo portuario y pasan a lo urbano. Esto como que se prueba en lo urbano y vuelve a lo portuario en algún punto, generando este tipo de dispositivos que son como yo les digo lancha desinfectadora, para que parezca más pro, pero el nombre largo era esta, instalación de una barca portadora de aparatos contra el borde de una nave. Básicamente es una gran lancha que tenía estas estufas de desinfección, viene con una manguera gigante, la mete adentro de la bodega de un barco de carga o de un barco cualquiera, y tiene como estos diferentes picos
que lo que hace es saturar, obviamente, el espacio que uno quiere desinfectar con gas. El gas mata todo y bueno, a partir de eso podríamos pensar que ese barco que antes capaz que tenía que pasar por una cuarentena de 15, 20 días, lo que fuera, gracias a este tipo de dispositivo técnico, empieza a básicamente pasar por un procedimiento que podrá durar, no sé, medio día, un día, lo que fuera, y ya sale directo y no hay, digamos, ningún tipo de proceso de detención de ese barco. Lo mismo para los hoteles de inmigrantes, ¿no? Este que es el que mencionaba Ceci la otra vez, que es el hotel de inmigrantes que ahora es el Montref, también incorpora justamente los elementos de desinfección. Obviamente, como decíamos recién, siempre vinculados al acceso. Apenas entras, tenés las cabinas de desinfección y a partir de que pasás por ese proceso de desinfección, ya podés ir a los distintos lugares ahora de alojamiento, no de aislamiento, porque justamente los hoteles tenían como en un punto doble función, funcionar como un lugar de desinfección y de curación para algunos inmigrantes que venían en mal estado, como también de ser alojamiento provisorio hasta que esos inmigrantes pudieran encontrar un alojamiento permanente o en la ciudad o en el territorio, ¿sí? Gracias a la desinfección se piensa obviamente que esto podía llegar justamente a funcionar solamente como alojamiento, fortaleciendo más la idea de hotel que la idea de asilo. Em, Esto obviamente se va a incorporar primero, digamos, a la ciudad, perdón, a lo portuario, gracias a estas instalaciones como la estación de desinfección de el dique 4. Ven que lo que estamos observando allá atrás, hay varias de estas, pero ahí estamos viendo una abierta, son como esas estufas que vimos de la estación de desinfección antes, pero en gran escala. Es como para pensar, llega un barco, tiene toda la carga, yo lo meto adentro de esta estufa y sale del otro lado ya purificado, podríamos decir. Esto, como ven, inclusive se prolonga por fuera de lo que era mi recorte original, que llegaba hasta 1911, cuando las cuarentenas son totalmente abolidas. Eh, Esto llega hasta inclusive 1925 como un proceso que se sigue implementando a nivel portuario. Lo mismo que sucede también a nivel urbano, con esto que ya habíamos visto hace un par de clases, el aparato Marot, ahora incorporado a estos carruajes, que sirven para desinfectar justamente las distintas partes de la ciudad. Este plano ya lo hemos visto. Lo que no habíamos mostrado era el plano de la derecha, que son los radios de acción de las estaciones de desinfección, que obviamente lo que están haciendo es leer, digamos, la densidad de la ciudad. Fíjense que obviamente el área central tiene como tres grandes estaciones de desinfección, la sur, la norte y la de la Boca, que digamos responden a todo el área más histórica, podemos decir, la ciudad y las estaciones de Flores y Belgrano, que están justamente respondiendo a los asentamientos existentes de esos dos sectores, y que eventualmente la idea era poder seguir ampliando esto a más áreas, ¿no? Del mismo modo, para mí, de importancia de esto es que todos estos dispositivos, en algún punto, se ensayan en estos nuevos escenarios que son los laboratorios, ¿no? Los institutos nacionales o provinciales de bacteriología, que lo que van a, digamos, promover es este desarrollo de del saber científico y de las sustancias que específicamente podrían hacer, digamos, tener una acción efectiva sobre los agentes contagiosos. Este es lo que hoy es el Malbrán, ¿no? Em, y que gracias a eso entonces ya va a poder hacer que estas cuarentenas que veníamos mencionando antes queden totalmente abolidas, cosa que va a suceder 7 años después de que este instituto se inaugure. Algo que me quedó pendiente en la tesis es este plan, ¿no? Este plan de defensa sanitaria que yo se los mostré la primera clase, creo,
que es como el cierre de todo esto. El cierre es como, por lo menos para mí, el plan, el momento en el cual claramente el paradigma miasmático, el marco teórico, vamos a hablar en términos de lo que venimos contando hoy, el marco teórico miasmático queda abolido y el marco teórico que prevalece es el bacteriológico. Y aparece este plan, digamos, de desinfección a nivel ya nacional, con la instalación de estaciones sanitarias que pueden leer tanto lo portuario como también lo ferroviario, ¿sí? O sea, aquellas áreas o aquellas regiones que estén vinculadas por las vías del ferrocarril son pensadas como lugares donde podría aparecer otra enfermedad. Entonces, en algún punto, obviamente excedía lo que era el trabajo original, pero quedó como el puntapié, como para pensar, bueno, ¿qué pasó con este plan estratégico y pensar si ese marco teórico bacteriológico no fue reemplazado por otro marco teórico distinto, que, que hizo que este plan quedara o limitado o que nunca se haya iniciado, ¿no? Pero bueno, eso va a ser, es un proyecto que estamos empezando a desarrollar, si todo sale bien y el UACIT es aprobado. Eh, pero digamos, en toda investigación quedan como estos pendientes, que si no, no habría corte nunca, pero que uno puede empezar a elegir como ciertos momentos, como un cierre, que, digamos, para tu trabajo pueden ser aperturas, ¿sí? Lo mismo pensando en que mi local, si ustedes se acuerdan de la matriz que mostré al principio, marcaba lo internacional, lo sudamericano, lo regional y finalmente lo porteño. Yo podría tratar de trazar, y en un momento me tentó bastante la idea de trasladar esta misma dinámica, este mismo estudio a otra ciudad de un puerto litoral, por ejemplo Rosario, ¿sí? Que aparece ya vinculada en este trabajo gracias al episodio de peste bubónica, pero que también generó como programas de aislamiento particulares, ya tanto sea por ese episodio como también por episodios previos. Entonces siempre en esta lógica de lo multiescalar, uno siempre puede cambiar cuál es el eslabón local de la escala y ya eso te permite mirar una cuestión totalmente distinta. Bien, bueno, creo que hasta ahí llegaba esto. Efectivamente, hasta ahí llegaba esto. Em, Les había dicho que iba a ser un poquito más largo, no mucho más que la vez pasada, pero bueno, básicamente la idea era como mostrar como toda esta última parte del escenario, más pensando en la enfermedad en términos, todavía en términos médicos, cosa de poder pasar la semana que viene a pensar ya en la enfermedad en términos más morales, que es otra dimensión mucho más compleja, mucho más ambigua, les diría también, y ahí entra básicamente lo que tiene que ver con cárceles y lo que tiene que ver con asilos manicomiales, ¿sí? Ese va a ser nuestro cierre, pum para arriba del seminario. Bien. Dudas con respecto a la consigna, dudas con respecto a lo que quieran. Buenas. Yo tenía una consulta con respecto a los terrenos que estaban como disponibles para estos programas, porque uno de los que mostraste, el de lo que era el Hospital de Hombres, si no estoy equivocada, después fue un asilo para menores. Ujú. Entonces, ¿cómo esos programas o sea, cómo se eligen o qué terrenos son los que podrían estar disponibles para esos programas? Medio compleja la pregunta que te estoy haciendo, me parece. No, Pero no, está muy bien. eso. En algún caso hay como varias vías por las cuales se acceden a los terrenos. Eh, una cosa que lo vamos a ver más que nada la semana que viene es que hay mucho terreno de la expropiación a Rosas, por ejemplo, en el área de Palermo. Entonces, esa expropiación de los terrenos que eran de Rosas, en muchos casos empieza a ser terrenos municipales o adquiridos por el Estado municipal que permiten pensar que, bueno, ahí se puede instalar programas de gran extensión, ¿no? En muchos otros casos, el reemplazo de programas existentes, como pueden ser los hospitales o los asilos, digamos, asilos viejos, hospitales viejos, ya son terrenos municipales. Em,
Entonces hay como varias vías, expropiaciones, hay otros terrenos que empiezan a estar a la venta de alguna forma de ciertos traslados, por ejemplo, de gente que está trasladándose a las zonas norte, cosa que en algún punto, bueno, otra forma también era la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, empiezan a dejar terrenos vacantes que son adquiridos por el Estado municipal, con lo cual, digamos, hay como una vía posible, que está más en el libro grande, digamos, de la tesis, de, ok, ese terreno no es que uno puede como agarrar la ciudad de Buenos Aires y tirar un dardo y decir, bueno, donde caiga, puedo agarrar cualquier terreno, porque efectivamente probablemente haya algo antes, ya sea un lote o lo que sea. Em, Sino que hay como una especie de abanico que se va achicando de posibilidades y que en eso pueden aparecer como varias operaciones posibles. Obviamente también está la expropiación como vía, pero no es una vía que se haya aplicado mucho por fuera de esto que te mencionaba de lo que había sucedido con Rosas. En otros casos son terrenos, por ejemplo, los que están más alejados, pertenecientes a quintas, y que algún, digamos, alma benéfica quiere, digamos, cede alguna parte del terreno o lo puede poner a la venta pensando en lotes que son gigantescos, ¿sí? Quintas, digamos, propias que empiezan a, digamos, pueden ser subdivididas y en eso pueden ser adquiridas justamente para este tipo de cosas. O que cambian de uso también. Gracias. Me perdí en el orden. Que estaba Ceci, Agus y Tommy, ¿puede ser? ¿En orden? Si ellos tienen algo para preguntar sobre el tema, que pregunten ellos lo mío sobre la consigna. Ok. Ceci, Yo en eso. realidad no era pregunta, sino era algo que me hacía acordar. Yo cuando, cuando me recibí había estado como ayudante en una materia electiva que era la de educación para, me sale educación para la salud, pero no estoy segura que se llame así. Me ¿Te FADU. mataste? No sé. No, Eh, esa era sí, la del Nacional. Educación para la salud. ¿cómo era la materia? Bueno, arquitectura para la salud o algo Mm, así, y me hizo acordar mucho porque visité varios quirófanos a una de las imágenes que vos mostraste, esto de la entrada sucia, el dejar la ropa, ujú, y digo que por ahí eso también fue algo que sirvió para la elaboración después de hospitales, porque tiene que ver mucho, ¿no? Con lo de no entrar con ropa sucia, con bacterias, a ujú. un lugar que tiene que ser. Me hizo acordar mucho a eso y nada, eso. No era pregunta, No, está muy bien. Ya era referencia. la semana pasada, cuando habíamos visto el lazareto municipal en ese plano de Busquiazo, ya parecía como una idea, como en principio de antesala, ¿no? Como si hubiera como una suerte de espacio de fuelle entre áreas comunes y áreas de internación. Entonces, un poco el análisis de las plantas empieza a poder mostrar como ese proceso que lo interesante es que no es que aparecen las memorias propias del proyecto, es como que uno lo tiene que analizar viendo un poquito con lupa las plantas, ¿no? Para ese momento ya empieza a ser como un know-how medio ya instalado, pero uno, digamos, del punto de vista de un estudio de la tesis, empieza a mostrar como ese proceso de una tipología que capaz que te sería para todos, como la claustral, em, a modelos que empiezan a articular lo claustral con algo de lo pabellonal, son medios híbridos, y que incorporan un poco esta lógica de las antesalas para dividir áreas limpias de áreas sucias. En eso obviamente la desinfección entra para que esa antesala empiece a ser una antesala de desinfección, ¿no? Es como ese proceso paulatino en el cual medio que se va tecnificando justamente el procedimiento. Y obviamente también está la atención en eso, ya lo que me había creo que preguntado Mayro en la vez pasada, no solamente de la idea del hospital pabellonal, sino de la necesidad o no de esta especificidad del programa hospitalario en función de tal o cual enfermedad. Para algunos esto es necesario, para otros no era tan necesario ser tan taxativo en la división de convivencia de distintas enfermedades, ¿no? Como la enfermedad el hospital de especialidad versus el hospital colectivo, en algún punto.
Que en eso es una tensión que está dando vueltas ahora. En algún punto, si la desinfección era lo suficientemente efectiva, se suponía que no era necesario. ¿Tommy? Sí, lo mío es como una especie de pregunta, es un híbrido. Ok, Así que voy a robarte el turno, Agus. ¿Cómo me es? gustan los Oh, híbridos. tengo una duda, Mati, cuando hablaste de la herramienta interpretativa al principio de la clase, Sí, que vos dijiste, bueno, cómo nosotros encontramos ese estado de vagancia, entonces usamos esos términos que los podemos tomar o no y estas distintas miradas que tomamos sobre ese término. ujú. ¿O es cuando el término o el concepto es algo tan puro como, podemos poner el ejemplo de Canclini con lo global, que es como que ya tiene su mirada predispuesta, a diferencia con un término que es nuevo y que el autor lo pone nuevo en su tesis? O sea, ¿lo puedo apropiar también y usarlos de otra mirada? ¿O ya hay un margen entre el original y no? Eso como que no estarían como No, no, entendiendo. No no, sé si entiende mi obviamente, pregunta. sí, sí, sí. Hay un momento en el cual hay un proceso de traducción de la herramienta que por lo general surge cuando vos traducís de un campo a otro, ¿no? Mm. Que es lo mismo que hice yo con esta idea de vector de institucionalización. Este autor lo está pensando para entender un proceso en términos de la historia social y cultural, ¿no? Y lo está pensando, si vos querés, como tensionando un poquito más la idea, más que nada en términos de los estudios del Estado. Lo Ok, está pensando más en las instituciones del Estado que se van formando. Yo lo que digo es que esa herramienta está muy bien, la puedo complejizar en términos que también puede dinamizar procesos proyectuales y procesos urbanos. Entonces, en algún punto es, la herramienta la reconozco, entiendo cómo la define el autor y pasa por un proceso de apropiación personal, ¿no? ok, perfecto, está bien. No, Ese es porque un yo no poco el entendía, o espíritu. sea, sí, no entendía en realidad qué pasaba cuando es un término tan nuevo, entre comillas nuevo, y como que si hay una lucha ahí contra el original y no el original. Pero yo si rescato, si digo que bueno, este término voy a poner la decolonialidad de Lara. Uso ese Mm. término según él, pero con mi mirada. O sea, Sí, porque estaría bien, ¿no? Tomando las bases de Lara, pero con mi mirada propia. es, digamos, siempre que vos complejices el término o como que lo amplíes un poco, Sí, está bien. Si ok, vos lo trastocás todo, ya empieza a ser el término de colonialidad para Carrasana y no tanto claro, para Lara. No es Carrasana en base a Lara. está bien, está bien. Eso, bueno, Se ahí entiende un también poco tenía un ahí. problema. Listo, está bien, sí. Parte Genial, del Mati. proceso de traducción va a ser eso. O sea, es más difícil que uno pueda pensar en un proceso de apropiación de la herramienta en términos totalmente acríticos, como que uno la aplica así sin ningún tipo de corte personal. Pero si uno ya la transmuta totalmente, bueno, Quedó solo el ahí nombre. queda solo el nombre, Listo, exactamente. perfecto. Gracias, Mati. Mira, Agus, no sé si lo tuyo venía por ese lado o no. Un poco sí, un poco no. A ver. Lo mío es más cumplir con lo que me pidió Belén. Sí, existe la posibilidad, más allá de que ella está viendo las clases, de pasar por escrito como un punteo de la consigna Sí, obvio, sí, sí. para que esté bajado todo en un mismo lugar y como no puede hacerte las preguntas en vivo, que de última te las pueda hacer por escrito todas. Dale. Sí, no hay problema. Eh, pero igual después de escuchar lo que te preguntó Wanda, sí me surgió algo que me interesaba, Ujú. que es esto que hablaron de los procesos de expropiación, Sí. eh, que es algo que estuve buscando, nada, a raíz del seminario que dio Juan Gutiérrez, que era como elegir una fuente y usar esa, y yo me había puesto a ver esto, como de dónde salen los terrenos Mm. para los mercados, eh, y es una de estas figuras que aparecen, y necesito entender, y esto te lo pregunto a vos, por ahí no lo sabes, si es como una oleada de cosas que pasó, o sea, como en un momento dijeron, bueno, este es el momento donde vamos a expropiar terrenos, y pasaron todos al mismo tiempo, o es como una sucesión de años, así medio largo en el tiempo, y fue ocurriendo de a poquito. No, 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 es un proceso en el tiempo. Un proceso en el tiempo y es largo. Una autora que lo trabaja para un periodo un poquito anterior es Graciela Fabeluques, justamente porque empieza a tomar una lectura de cómo los límites entre distintos sectores urbanos, empieza a leer también digamos, cuáles eran las lógicas de propiedad de loteos mucho más grandes, ¿no? De las viejas quintas, digamos, de la ciudad. El plano de Em, la ciudad, ¿puede ser? sí, la tesis del IA.
Perfecto. Sí, ese Bueno, mismo. es más del periodo colonial, pero digamos el proceso un poco de forma que empieza a tener a partir de las lógicas de expropiación o de delimitación de ciertos loteos, lo toma más que nada de ella. Pero digamos, es un proceso un poco complejo porque depende de lo que estés mirando, es distinto cómo es el proceso de selección o de definición de los terrenos. En algunos casos hay como ciertos fondos que tiene en ese momento la Ciudad de Buenos Aires para, si le interesa un terreno, comprar a los dueños, digamos, de los lotes o del lote. Y en algunos otros casos es un proceso de suerte, en algunos casos de expropiación mixta, entre compra y expropiación. Entre algunos se lo compran, algunos se los expropian. Pero es muy depende del caso. La forma para mí de encontrar eso es ir a la memoria o la memoria municipal de la ciudad o si es un proyecto que pasó por el Congreso, ir a la memoria de diputados o senadores, que en muchos casos ahí aparece la idea de el costo que esto tiene para el erario público muchas veces y que dicen, bueno, va a costar tanto la compra de tal terreno o esto implica hacer tal cosa. Y ahí uno empieza a descular cuál es la historia del lote. Es Perfecto. una forma de hacerlo. Clarísimo, mil gracias. De nada. ¿Cristian? Sí, hola Matías. Bueno, yo Hola. te quería hacer una consulta un poco de lo que es, de lo que pusiste, o sea, de todo eso que es la transformación urbana y todo. O sea, es un poco enfocada a los edificios. O sea, me sale la duda aquí de, no sé, o sea, no conozco la verdad los edificios, no soy de Argentina, soy Ujú. de Ecuador, pero, o sea, no sé hasta qué punto lo enfocaste o cómo fue, o sea, de qué manera el tratamiento posterior de las edificaciones, o sea, si siguieron funcionando, si estudiaste después, o sea, si esto, o sea, la función que tuvieron después influyó un poco en tu estudio, o sea, la memoria, la función que tuvieron, porque, o sea, y cómo esto también influyó la transformación urbana, la memoria del edificio, qué pasó con la gente cuando después, digamos, alrededor de los hoteles, de los hospitales se empezaron a construir, la gente tal vez, o sea, cómo relacionaba la memoria que tenía ese edificio. No sé si me logro explicar. Sí, 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 sí. El tema es que hay muchos de estos edificios que pasaron como un proceso de transformación que prácticamente los desdibujó del espíritu original, ¿no? que tenían. Y se transformaron capaz en hospitales específicos de tal o cual, de tal o cual enfermedad. Em, Yo, obviamente, mi primer recurso para ir a tratar de reconstruir un poco la historia urbana a partir de la historia del edificio es ir a ver la propia historia que muchos de estos edificios tienen, porque tienen en muchos casos institucionalmente algún área o algún médico que en algún momento, como que por algún aniversario del hospital o lo que sea, hace como una suerte de historia, que en general es una suerte de historia heroica del edificio y de todos los que participaron en ese edificio. En eso, bueno, es algo que lo habrán trabajado con Seba o con Fernando, conmigo, de la idea de problematizar la fuente, de hasta qué punto le crees a la fuente y qué necesidad también que tenés de cruzarlas con otras fuentes para, no es que saber la verdad, pero en algún punto tratar de matizar esas verdades absolutas que empiezan a aparecer. Y en muchos de esos aparece más una valorización del hoy que tratar de reconstruir la propia lógica del edificio en su contexto. Em, Te decía que en algún punto estos se han transmutado tanto porque muchos de estos edificios que empezaron siendo para una dolencia en particular empiezan a tener muchas expansiones, apropiaciones, cambios de uso. En esa idea de ese verde que queda como libre, puro, empiezan a aparecer cualquier cosa adentro. Con lo cual aparecen como etapas y etapas y superpuestas del edificio y uno puede casi reconstruir una idea de una historia del saber médico a través de las distintas etapas de expansión o anexión de distintos edificios adentro de estos grandes predios. Con lo cual uno a veces accediendo por la historia presente le resulta muy difícil poder entender que el origen de estos edificios puede haber sido lo que realmente fue, ¿no?
Em, Así que en algún punto yo lo limité, digamos, obviamente mi historia del edificio, mi historia de esos emplazamientos, a mi recorte temporal, que es un poco lo que uno metodológicamente debe hacer para no hacer justamente un salto o romper el recorte temporal que uno mismo propone, ¿no? Ahí como que si uno lo rompe, todo se rompe y no queremos que se rompa. Em, y por la otra pregunta que me hacías, bueno, ya un poco empecé como a tratar de esbozar cuál era el correlato o el impacto o la lectura que hacían los vecinos o los terrenos, digamos, los dueños de los terrenos que están cercanos a estos edificios en una primera idea de cuál es el daño o positivo, el daño negativo que podría tener o el impacto positivo o negativo que la presencia del programa puede hacer dentro de determinado lugar. Bueno, pensando de vuelta en la pregunta que me hacía Agus, hay una lógica en el cual yo les decía, yo creo que la semana que viene lo voy a traer, así lo leo un poquito mejor y más específicamente. En esas memorias de la Cámara de Diputados aparece como esta idea de, mirá que si esto se pone acá, esto empieza a funcionar en tándem con este asilo, este hospital, esto otro, y de repente tenés como toda el área sur de la ciudad, en nuestro caso poblada de programas de aislamiento y eso es como una especie de tope, de freno al desarrollo, digamos, urbano de ese sector. Con lo cual esto hay que empezar a diversificarlo. Lo cual no quiere decir que no sea algo que se vuelva a reintentar permanentemente, ¿no? De consolidar áreas que ya están en algún punto consolidadas y pensando en la primera pregunta que me hacía Juan, donde hay terrenos que están disponibles, ¿no? Que ya o son nuestros o que es fácil de terminar de hacer los trámites para terminar de adquirirlos. Lo que pasa es que en eso puede haber inclusive, y por eso está interesante por este proceso de formación del Estado, vos tenés áreas del Estado que están haciendo los trámites para adquirir un terreno, en paralelo están pensando un proyecto para ese lugar, el proyecto existe, está como calculado el presupuesto y qué sé yo, y cuando llegan a decir, bueno, vamos a hacerlo, hay otra área de gobierno que no se habló con la primera, que ya lo compró, o que ya lo adquirió, o ya se lo adjudicaron por ley, entonces ahí se hace un parque, o sea, se hace otra cosa. Entonces hay que volver todo para atrás y buscar otro terreno, porque ese proyecto a veces te sirve, a veces no. Te sirve si vos tenés como esta lógica muy que decíamos recién de la ilustración de consolido el borde y en el medio el edificio se mueve solito, se mueve suelto. En este caso, a veces eso se articula con un terreno más chico y ahí ya el edificio no se mueve suelto para ningún lado, se mueve para afuera del terreno. Así que hay que volver a pensar. Bien, no sé si respondí del todo la pregunta, me parece que la hice más compleja Sí, que sí. antes. No, gracias. Ahora te comprendí. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Ah? Matías, ¿cuánto tardaste en toda esta investigación y en la producción final del trabajo? Vos sos una máquina de investigar. Tipo, yo cuando escucho dónde fuiste a buscar, yo nunca me hubiera imaginado ir a buscar al Congreso una resolución de... ¿Cómo fue el proceso de ese tan largo, imagino? El proceso de la doctoral fueron 5 años, Uf, entre cursada y, bueno, redacción, ¿no? Obviamente. Sí, ok. 5 años. Lo- eh, igualmente fue más corto, digamos, porque ya tenía como el know-how de la maestría, que la maestría me tomó un poquito más, que habrán sido 6, ponele. Sí, más o menos. Pero Estamos bueno, re bien, Tommy, entonces. Ok. no, vienen bárbaros, ustedes vienen Bien. bárbaros. Bueno, nos quedan 4 años, entonces, bueno. No sé si quería hacerla el año que viene. Ya quería decir. Depende mucho del tipo de archivos y de, digamos, interrelación de los No, bueno, vos archivos que tenías que uno hacer una plantea. investigación mucho más profunda, tenías que hacer trabajo de campo, ¿no? Mucho más de ir a buscar a la biblioteca, no estaba en internet, digamos, lo tuyo. No, 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 nada. No, a ver, obviamente hay un montón en internet que si yo lo hubiera querido hacer esto, digamos, cuando no había tanta circulación de información, tantos libros, digamos, que están disponibles en términos virtuales en bibliotecas y demás, o de archivos que estén disponibles en términos digitales, y hubiera sido mucho más difícil. No sé si
haciendo como una alusión al artículo nuevamente, hay una gran ventaja en que, por ejemplo, a mí me parecía Bartolomé Novaro haciendo como este proyecto tan ambicioso en términos globales, ¿no? Me decía, bueno, vos tenés que tener como modelo estos Fever Hospitals que están en Londres y en tal lado, y además está bueno como hospital flotante tener este Castalia, este buque Castalia, que es que la referencia son estos 3 buques en línea que están cerca del puerto de Londres. Yo tenía la gran ventaja de que buscaba ese barco, de que buscaba esos Fever Hospitals y algo me aparecía. O que, por ejemplo, esos Fever Hospitals me aparecían que estaban en tal ciudad. Y no sé, ahora tenemos la gloriosa página de David Ramsey de cartografía. Entonces yo iba al buscar el plano de la ciudad de ese momento, ese plano existía, podía hacerle zoom y podía llegar a donde estaban esos Fever Hospitals, entonces no encontraba la planta, pero sí encontraba la implantación, entonces tenía como una suerte de primera lógica de esquema, y ese esquema era de un hospital pabellonal. Eso sí estaba digital. Ahora, lo que sí te diría que tomó mucho más laburo, es un capítulo que a mí me encanta, que a mi director no tanto, porque me dice que es una telenovela mexicana, que es estas conferencias sanitarias que se dan entre los 3 países, traducir un montón de actas que son del día a día de las discusiones que se dan entre médicos, cancilleres y, digamos, delegados nacionales de los 3 países, discutiendo política sanitaria en términos de formas de contagio, lugares donde poner un lazareto, ta, 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 ta. Eso sí, lo tuve que ir a buscar a Cancillería Nacional, digitalizarlo todo y empezar como a filtrar acta por acta y sacar, digamos, la información que a mí me servía. Eso es lo que tomó más tiempo. Más, obviamente, laburo con periódicos, revistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hay tesis histórica sin fuente primaria, así que mejor tener varias. Perfecto. ¿Duda? ¿Consulta? ¿Algo? No. Bueno, entonces nos vemos el último jueves que nos queda. Ahí si quieren podemos hacer, aparte de meterlos en el mundo de los locos y los presos, hacer como una última refrescada de lo que es la consigna. Y si ya vienen pensando algún texto o alguien que quieran usar como eh, para hacer el trabajo en términos de marco teórico de todos los estudios, lo podemos charlar a ver si es potable, si es posible y en cómo lo están pensando. ¿Sí? Bien, entonces nos vemos el jueves que viene, último encuentro, y cualquier duda en la semana nos vemos. Me consultan. Nos vemos, chicos. Listo, gracias. Gracias, Buenas noches Mati. para Chao. todos. Chao. Ah, Mati, chao, chicos. Unos